is clear. The line's clear. Suspicious citizen. 4423 live, we'll get them all location. On the Endicott. C7. Okay, let's go. A finales de los 90, los costos de las carreras de resistencia estaban por las nubes. Nacieron dos categorías para la resistencia en Norteamérica. La Gran Am, fundada en 1999 y respaldada por la NASCAR, era un concepto de competición centrado en abaratar costos. Aquí la joya de la corona eran las 24 horas de Daytona. En esta categoría corrían prototipos baratos, sencillos, y lo cierto es que no tenían mucho glamour. Por otro lado, en 1998, un empresario estadounidense llamado John Panos se asoció con los organizadores de la carrera de las 24 horas de Le Mans en Francia para crear una nueva serie de carreras. Este ente ya lo hemos mencionado antes, la ACO. Esta nueva serie se llamó la American Le Mans Series o la AMLS. La idea era llevar la emoción de las carreras de resistencia a Estados Unidos de forma similar a las 24 horas de Le Mans. Como fechas principales se tenían las 12 horas de Sebring y una nueva carrera, la Petite Le Mans. Los coches de la ALMS eran la máxima expresión de tecnología para resistencia. El Audi R8, Ferrari 333 SP, el BMW LMR. Aquí también corrían los GT1 de esa época. Entre las categorías competitivas de la ALMS estaba la categoría GT, una clase diseñada para versiones modificadas de autos deportivos legales de calle. En ese momento, Porsche era el gobernante indiscutible en esta categoría. Su 911 GT3 RSR se había ganado la reputación de ser prácticamente imbatible, y cuando digo esto me refiero a lo siguiente. En la temporada 2000 habían 14 Porsches en competencia en esa categoría, contra un solitario BMW 36. Para el 2001 habían 15 Porsches. Era realmente una categoría que la marca alemana había dominado por años. En BMW, su E46 M3, impulsado por un motor de 6 cilindros en línea atmosférico, había tenido cierto éxito. Sin embargo, carecía de una potencia real para representar un desafío serio entre las carreras de resistencia contra Porsche. La división de BMW Motorsport no estaba dispuesta a conformarse con un segundo lugar. Entonces reconocieron una oportunidad en la ALMS y sus regulaciones para romper el dominio del 911 GT3. BMW tomó una decisión radical. Alejándose por completo de la fórmula existente del E46 M3, necesitaba un auto que empujara los límites de la innovación y explotara el reglamento. El resultado de esta creación fue el BMW M3 GTR. El corazón del M3 GTR era su revolucionario motor V8 de 4 litros. Este nuevo V8 era una unidad completamente diferente del coche de producción. Hablemos un poco de este. Como todos ustedes saben, BMW no es ajeno a crear motores potentes. Tenemos casos como el bloque S70-2 o -3 para el McLaren F1 GTR o para el BMW B12 LMR, con el que ganaron Le Mans en su momento. BMW, interpretó las normas a su manera. Para dejar atrás el motor de 6 cilindros en línea utilizado en la versión anterior del M3, BMW tomó una decisión técnica sin precedentes: eliminar por completo dicho propulsor y buscar una arquitectura radicalmente distinta. El corazón del M3 GTR era el motor P60V40, un V8 de 4 litros con un cigüeñal plano, desarrollado originalmente por BMW para un proyecto de IndyCar que nunca llegó a competir. Vamos a hablar de la parte técnica, que hay bastante que ver.
Se fabricaron 4 chasis. El que vemos corrió con el equipo PTG o Prototype Technology Group. Ellos corrían 2 coches. BMW Motorsport, a través del equipo Schnitzer, gestionaba otros 2. Todos estos coches corrieron en la temporada 2001 de la ALMS. Este último, el equipo Schnitzer, lo mencionamos en el video del BMW V2LMR. No he revisado, pero me parece que este equipo es precisamente quien gestionó el prototipo que ganó la general de las 12 horas de Sebring en el 99. Schnitzer era uno de los brazos de competición de BMW de hace varios años. Este coche que vemos fue preparado para la carrera de la Petite Le Mans del 2001. De hecho, este es el coche ganador de la categoría GT, el chasis 006 2001. El V8 ya vimos de dónde viene derivado. Este chasis que vemos luego fue modificado para correr en el 2003 en la Gran Am, cuando BMW lo convirtió para adaptarle un 6 cilindros en línea. Luego, en el 2015, Fábrica lo regresó a su estatus GTR con su V8. El bloque P60V40 fue construido en aluminio y podía ser llevado hasta 10.000 RPM, solo que en su configuración de carrera lo llevaban a 7.500 RPM. Se hizo énfasis en la lubricación, teniendo en cuenta circuitos como Daytona por sus fuerzas laterales. La configuración DOC, 4 válvulas por cilindro. El P60V40 declaraba una potencia que ya mencionamos de unos 500 caballos de fuerza bajo la restricción impuesta por la brida de admisión, aunque sin ese limitador únicamente BMW sabía cuánto podía dar ese motor. Las cajas de velocidades no eran secuenciales, eran manuales de 6 marchas, eran tipo DOG. De este tipo de cajas hablamos un poco sobre su funcionamiento en el video del Citroën ZX Rally Raid, les dejo el video abajo. El interior, como verán, era simple, minimalista, las puertas son de fibra de carbono, la cabina en general fue pensada para carreras de resistencia más que para sprint. Como se imaginarán, la comodidad del piloto no era una prioridad. Los neumáticos en aquel momento eran Yokohama, los rines al estilo tan característico de los M3, pero especialmente diseñados para el GTR, fueron firmados por BBS. Este coche fue el último coche de BMW en usar tuercas hexagonales para asegurar los cambios de los neumáticos. Luego pasaron a un sistema diferente del que hablaremos en otro capítulo, pero el sistema nuevo es básicamente el que ocupan en la IndyCar. No hay difusor en la parte de abajo. La fuerza descendente es gracias a un splitter frontal y al alerón trasero. De hecho, los fenders tan agresivos leí que no eran precisamente eficientes para estándares actuales. En su momento fue lo que funcionó. Una de las formas más fáciles de distinguir si es un GTR es por estas salidas de aire. Son de fibra de carbono. Estas están diseñadas para evacuar el aire caliente de los radiadores. Este flujo de aire era canalizado por arriba por medio de una serie de ductos hasta llegar a estas salidas. Y es que el aire caliente por debajo de los coches de carrera produce cierta cancelación a la fuerza descendente de los alerones, así que era necesario deshacerse de ese aire por la parte superior. Como este coche estaba preparado para las carreras de resistencia, BMW pensó en todo, incluso en las cosas más mínimas. Habían preparado el coche para conectar las mangueras para los pits dependiendo del lado que lo necesitaba, dependiendo de la ubicación del pit en el circuito que corría. De ese lado habilitaban la toma de combustible, air jacks para levantar rápido el coche. Dentro del baúl se encuentra la celda de combustible. Las tuberías se cambian de lado dependiendo de la configuración que hablamos hace un momento. Lo complicado de la historia viene aquí. Para cumplir con las regulaciones de la ALMS, BMW debía producir una versión legal de calle. Esto llevó al desarrollo del M3 GTR versión calle, una serie extremadamente exclusiva de solo 10 unidades. Estos autos, aunque suavizados en comparación con la versión de carreras, conservaban el motor V8 y muchos de sus mismos componentes ligeros. Con un precio y una rareza que lo hacían inaccesible para la mayoría, la versión calle era menos un auto de producción y más un esfuerzo simbólico para cumplir con los requisitos de homologación. El problema se dio cuando el coche dominó la competencia, ganando 7 de 10 carreras en aquella temporada 2001. Ganar de manera tan contundente suele traer escrutinio, y el M3 GTR no fue la excepción. Mientras BMW celebraba sus victorias, equipos rivales y organismos reguladores comenzaron a cuestionar cómo un auto tan revolucionario había sido autorizado para competir dentro del reglamento. Los críticos argumentaron que BMW había doblado las reglas sin romperlas. El mayor punto del conflicto era el motor V8. Los M3 E46 estándar utilizaban motores de 6 cilindros en línea, como ya dijimos, mientras que el GTR ocupaba un V8 que fue construido exclusivamente para la competición y no se utilizó en ningún otro BMW de producción. Esto iba en contra del concepto de basar los autos de carreras en modelos existentes. Porsche, cuyo 911 GTR RSR seguía fielmente el espíritu del reglamento, fue especialmente crítico.
acusaron a BMW de obtener una ventaja injusta y afirmaron que el M3 GTR era más un prototipo que un auto GT. Ante el dominio del M3 GTR, la ACO comenzó una revisión de las regulaciones. Y aunque el fabricante alemán seguía la letra del reglamento, la insatisfacción entre los competidores iba en aumento, lo que llevó a la necesidad de crear nuevas regulaciones. Estas iban a entrar en vigencia en el 2002 y eran significativamente más estrictas. Entre los requisitos principales se encontraba la obligación de producir al menos 100 unidades legales para la calle, asegurando así que los vehículos de competición fueran versiones derivadas de los modelos de producción y no al revés. Además del aumento en el número de unidades, las reglas establecieron también que los motores debían provenir de modelos de producción existentes, prohibiendo el uso de motores diseñados únicamente para competición. También se exigió la fabricación de un mínimo de 1000 motores por parte de fábrica. Esto eliminó cualquier posibilidad de emplear motores como lo había hecho el GTR. Producir 100 unidades era inviable y BMW no tuvo más opción que retirar el M3 GTR del American Le Mans Series tras una sola temporada, luego de ganar el campeonato. En el 2003, BMW decidió inscribir al M3 GTR en un escenario europeo. Lo inscribió en las 24 horas del Nürburgring. Al volante de esta máquina estaban figuras como Hans Stuck, Jörg Müller, Pedro Lamy y Boris Said. Su desempeño fue espectacular. El equipo logró conquistar la victoria de esa carrera 2 años consecutivos, 1 y 2, en el 2004 y 2005, consolidando el mito del M3 GTR en las carreras de resistencia. El legado cultural del BMW M3 GTR se debe en gran parte a su aparición en los videojuegos, especialmente en uno que se llama Need for Speed Most Wanted, que entiendo que es del 2005. Para muchos, este juego fue realmente su primer contacto con el auto. El protagonista de nuestro video no solo fue un coche rápido, fue una declaración. Durante una sola temporada, BMW tomó un automóvil de calle, lo llevó hasta el límite de la reglamentación y creó una máquina tan dominante que obligó a cambiar las reglas del juego. El GTR hizo algo que muy pocos autos logran: ganar y desaparecer invicto. No fue retirado por falta de rendimiento, sino porque era demasiado bueno. Hoy, más de 20 años después, su leyenda sigue viva en los circuitos, en los museos y en la memoria de toda una generación que lo conoció rugiendo en la pista o persiguiéndolo en la pantalla. El M3 GTR no necesitó una larga carrera, le bastó una temporada para convertirse en historia. Con esto cerramos este capítulo. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos la próxima semana con otra leyenda del automovilismo. Los dejo con el mismísimo Hans Stuck manejando en el infierno verde un M3 GTR para que se deleiten con caja manual. El video queda abajo completo en la descripción. Speedlab 27. Cambio y fuera.